Hola a todos. ¿Me pueden decir si me escuchan levantándome su manita, por favor? Gracias, Tania. Gracias, Elia. Eduardo, hola. Hola a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en el primer webinar del año de la Asociación Mexicana de Coaching. Un gusto tenerlos con nosotros, como siempre. Muchas gracias por tomarse un poco de su tiempo para estas conferencias virtuales. Vamos a iniciar en un minuto con esta conferencia. Ok, bueno, ya estamos listos para empezar con esta conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro primer webinar del año. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden hacer en el chat o nos pueden mandar preguntas directas en la plataforma de Zoom. Obviamente estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, por si nos quieren seguir y así estar al pendiente de cualquier información que tengamos en la Asociación Mexicana de Coaching. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tenernos presentes y vamos a iniciar con esta conferencia que es Preguntas, Dardos para la Conciencia con nuestro coach Julián Robles. Les voy a platicar un poquito de quién es Julián Robles. Julián Robles es un reconocido conferencista, es facilitador, es un coach ejecutivo y de negocios. Tiene un nivel profesional con la ICF, con la Coach Federation Internacional. Tiene un ímpetu enorme en estos días en los que he tenido la fortuna de hablar con él para ponernos de acuerdo con este webinar. Es una persona muy inteligente, es una persona muy entusiasmada y que ama lo que hace. Así que, bueno, me da mucho gusto tenerlo a él en este primer webinar del año. Julián, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muchas gracias, Sara, y por la invitación y a toda la Asociación Mexicana de Coaching. ¿Puedo encender por ahí mi cámara? ¿Sí? Es que me dice que no me has dado permiso. Para mí es un gusto, es un placer estar aquí el día de hoy con todos ustedes compartiendo. Me dice el hospedador le ha pedido que inicie su video. Increíble. Listo. ¿Y ahí? Para mí es un placer, un deleite prácticamente poder compartir contigo, reflexionar un tema tan acuciante, tan importante, se me hace como el de las preguntas. Y la verdad es que muy poco se habla de ello, también muy pocos son los libros, los autores, sin embargo, creo que es algo bien importante
no solo para los que nos dedicamos al mundo del coaching, sino también para todas las personas en general, para el crecimiento, nuestro desarrollo como personas, como líderes, como padres de familia, en todos nuestros contextos. Siempre una pregunta, nunca está de más hacerla. Y es a donde quiero invitarte a la siguiente hora, a aventarnos un viaje. ¿De qué estamos hablando? Porque suena algo muy sencillo, ¿no? Preguntas. Sin embargo, creo que tiene algo mucho más de profundidad de lo que parece. Y es lo que quiero compartir contigo. Entonces, voy a en este momento a compartir mi pantalla. Y aquí está. Las preguntas son dardos de conciencia. ¿Y a qué me refiero con que son dardos para la conciencia? Primeramente me gustaría arrancar diciendo el rol de la indagación, de las preguntas, porque esto es bien interesante. La comunicación pareciera ser, y yo te invito a que explores en la red, cuántos entrenamientos y cuántos libros no hablan y te invitan y te educan para que tú puedas ser un gran orador, para que puedas transmitir. Y sin embargo, así como la escucha para muchos pudiera entenderse de manera general como un estado pasivo de la comunicación, lo cual no tiene nada de pasivo, también se puede entender que simplemente en el proceso de la comunicación se entiende el hablar, pero el hablar implican dos energías. Estas dos energías son la de exponer, transmitir, comunicar nuestras ideas, pero también el otro lado es el aprender a indagar. Y me gustó mucho una metáfora que hace Óscar Anzorena en su libro El arte de comunicarnos, el manejo de estas dos energías con el yin y yang, porque en el yang, que es la parte de poder estar más con una energía más receptiva, más sensible, se asocia con la parte de indagar. Y cuando estamos en esa energía impetuosa que nos lleva a la expansión, a la acción, estamos más en la energía del exponer. Sin embargo, ambas son indispensables para tener un proceso de comunicación efectivo, eficaz y sobre todo transformador. Entonces, ¿cuál es el rol de la indagación? Es muy importante para cualquier persona que quiera tener un rol, una comunicación efectiva. Y de ahí, pues, uno de los grandes maestros en esto que fue la mayéutica, que fue Sócrates. Me encanta una de las frases que nos dice: no puedo enseñar nada a nadie, simplemente puedo apoyarlo a pensar. Y me encanta porque su rol en la propia autodefinición era de un partero, de una partera, ¿no? Entonces creo que parir las ideas, apoyar a expandirnos, a transformarnos, no es una cuestión menor desde mi punto y desde mi humilde punto de vista. Creo que es a lo que venimos a este mundo, a seguir transformándonos, a seguir evolucionando. Y creo que un rol fundamental son las preguntas. Ahora, ¿qué hay detrás de las preguntas? ¿Qué valor tienen? Yo creo que las preguntas tienen la vida en sí, no sé si coincidas conmigo, es como ir caminando en una realidad, imagínate, yo lo veo así como virtual, en estos juegos en donde, incluso en los de Mario Bros, en donde vas caminando y no sabes los secretos que hay, no sabes las puertas ocultas, salvo que vayas indagando. Salvo que muchas veces estés jugando concentrado y puedas ir picando aquí, puedas ir picando allá, para que tú puedas acceder a esa información, a esos misterios de la vida que esconde, pues se necesitan unas llaves. Y esas llaves son precisas las preguntas, las que nos permiten ingresar a otras dimensiones, nos permiten ingresar a otras miradas, nos permiten expandirnos,
nos permiten simplemente, desde que la pregunta no te ha pasado, te la están formulando. Parece, yo he sentido como si me quitaran una venda de los ojos y digo, exacto, qué buena pregunta. Nunca me la había realizado. Y es como un antes y un después, ¿no? Hay preguntas que yo me las he llevado durante toda la vida. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre ante estas llaves? ¿Por qué no hacemos mejores preguntas? Yo creo que es bien importante poder analizar el sistema educativo, sobre todo en nuestro país, y prácticamente lleva muchos años educándonos en cuestiones más como de memorización, en cuestiones más de ir por las respuestas correctas. Sin embargo, la verdadera educación creo que se gesta a partir de las preguntas, porque estas nos aportan un sinfín de beneficios y es lo que precisamente yo hoy traigo a la fiesta, ¿no? Siempre lo digo así como a manera de mi check-in. Me encantaría si ahí alguien puede estar escribiendo qué le gustaría crear en este espacio conmigo, qué le gustaría llevarse al final de este espacio. Pero yo mientras tanto te adelanto, y yo traigo a la fiesta esto, reconocer cuál es la importancia y los ingredientes que se requieren para formular preguntas catalizadoras. Y, y continuando con este punto de la educación, es bien importante saber que entonces pareciera ser que nos educan desde muy pequeños para ir por la respuesta correcta, para memorizar, pero yo no llevé nunca una clase para hacer preguntas. ¿Tú sí? Yo no. Es más, ni siquiera en la universidad. En la universidad no recuerdo que como tal algunos profesores, salvo alguno que otro en filosofía del derecho, nos habláramos de este tema. Y yo creo que es bien importante porque hacer pregunta, incluso me gusta como lo dice History Channel en uno de sus slogans, cuando haces una pregunta estás haciendo ciencia, cuando haces una pregunta abres posibilidades. ¿Y por qué son tan importantes? Porque te quiero compartir que todo el conocimiento que tú tienes, que tú y yo tenemos el día de hoy, y la calidad de las acciones que tomamos en nuestra vida, tiene que ver mucho con la calidad de las preguntas que nos hacemos. Sí, así es de fuerte, ¿no? Me encanta como tomando ejemplos, ¿no? En vez de pide y se te dará, yo digo pregunta y se te dará, porque es a partir de las preguntas que tú puedes irte formulando, que puedes formular a otros, en donde puedes llegar a puntos reflexivos, en donde puedes llegar a ideas innovadoras, en donde puedes desatar la evolución. Te quiero compartir algo. Imagínate que Einstein, desde los 16 años, más que andar buscando conceptos, se hacía este tipo de preguntas y te la voy a compartir. Se hacía la pregunta a los 16 años de ¿a qué se asemejaría el universo si estuviera cabalgando sobre el final de un haz de luz a la velocidad de la luz? 12, 14 años después, encontró que la luz, reconoce que esa pregunta, desde los 16 años que se le da, lo llevó a descubrir que la luz es curva junto con sus alumnos. La pregunta es, ¿cuáles son las preguntas que tú te estás haciendo el día de hoy, que tú les estás haciendo y regalando a tu entorno, a tu equipo de trabajo, a tu familia, con miras de construir algo más allá? Y es un viaje bien, bien importante, porque ¿qué valor tienen? Pues de entrada en el proceso de la comunicación, creo que te apoyan a conectar con otras preguntas, con otras personas, perdón. Si tú te fijas, es increíble cómo a través de una pregunta abre. Si tú abordas a alguien que no conoces con algún speech, es
posible que genere resistencia, diga, yo no lo conozco, pero si llegas con una pregunta trivial incluso de, disculpe, ¿qué horas son? ¿Qué horas me puede dar su hora? Abre. Entonces creo que es una manera muy rápida, pero muy poco entendida cómo podemos conectar con otras personas, cómo podemos incluso involucrar a otras personas en nuestro equipo de trabajo, cómo los podemos hacer partícipes, cómo podemos generar que se interesen y que se comprometan. En el líder actual de vanguardia, en donde tiene que estar lidiando con diferentes generaciones, el día de hoy no se trata de los sabelotodos. Creo que esa figura está transformándose y yo lo llamo a pasar a una figura de aprendelotodos. Pero el líder tiene que ser siempre la persona que esté encargada del contexto en su equipo de trabajo. Probablemente las mejores ideas no vienen de él, pero él sí tiene que ser un facilitador del aprendizaje. ¿Y cómo se logra eso? A través de las preguntas, de extraer la información adecuada de las ideas de su equipo, del valor que tienen. Así se han ido transformando grandes organizaciones en el mundo. Cuando Ray Kroc de pronto dijo, ¿cómo podría ser un lugar en donde en cualquier carretera me pudieran ofrecer una hamburguesa? ¿Te imaginas tú lo que una simple pregunta pudo llevar a un hombre? A que en todos los lugares o casi todos los países del mundo se aceptara un McDonald's. Entonces, qué otro valor yo le comparto? Y por favor, me gustaría que esto fuera un poquito más interactivo. Estoy acostumbrado a eso. Por si me quieres compartir tus inquietudes, tu aporte, yo aquí estoy compartiendo mis reflexiones. También cultiva la humildad. Las preguntas es estar en esa energía más desde el aprendiz, más desde el curioso, más desde, pues hay cosas que yo no sé y que quiero saber, o si no las quiero saber, por lo menos me quiero enterar. Y entonces es tan rico, la gente se abre tanto cuando ve que una persona tiene interés genuino en poder adentrarse en su mundo, en sus patrones, en sus creencias. Y yo creo que una labor de las personas del desarrollo humano, más allá de si solo si somos coaches, tienen son expertos en la programación neurolingüística, en general es eso, poder acompañar a otros en un despertar, en una evolución, en una transformación. Y creo que la materia principal es a través de las preguntas, más allá de los consejos, porque la gente no va a cambiar simplemente porque otro se lo diga. Por eso, dar consejos e ir por la vida leccionando a las personas pareciera ser un poco, incluso hasta absurdo, porque te ha pasado que has dado consejos y no los hacen, no los siguen por lo mismo, porque venimos a experimentar, somos seres experimentales y como tal tenemos que llegarnos de esas herramientas que nos apoyen a abrirnos los horizontes. Entonces, otra de las cosas, el valor provocan. Las preguntas, yo por eso ¿a qué te dedicas? A provocar gente. Sí, así, ¿a qué te dedicas? Provoco. ¿De qué manera provoco? Pues sí, incomodando, invitando a la creatividad, a que puedas desarrollar, a que puedas pensar, a que puedas reflexionar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? ¿Por qué no le damos tanto valor a las preguntas? Porque la vida corre a 1000 por hora. Yo me quedé apenas ayer en la rosca de Reyes, ya son los tamales y ya viene, ¿no? Y ya estamos en el primer webinar del año y probablemente en un abrir y cerrar de ojos vamos a ir al último. En esta vorágine, en esta prisa que parece ser que tenemos como seres humanos, no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para la conversación. En las organizaciones, la toma de decisiones que quieren llegar a innovar simplemente con el análisis de un cúmulo de datos que ahora está de moda, de datos duros,
y tomar acciones inmediatas y resultados inmediatos. Cuando intervengo en las organizaciones, oye, pero lo más rápido posible. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un proceso. El liderazgo es un proceso. Se teje día con día. No es nada más una etapa. El ser aprendiz, desde mi punto de vista personal, creo que es toda una fase de vida, es toda la vida, no solo etapas. Entonces, creo que las preguntas provocan y despiertan el interés, desatan la creatividad, desatan esa curiosidad de querer ir más allá de nuestro entorno. Y también te comparto que hubo me encantó cómo bautizó otro premio Nobel de la física, Arno Persas, cuando le preguntaban a Arno, oye Arno, ¿a qué debes tu éxito? Y él decía, pues mi éxito lo debo a que me fui por la pregunta yugular. Cuando yo leí dije, wow, ¿y cuáles son las preguntas yugulares? Y él dice que tenía un hábito diario, el hacerse una pregunta yugular todos los días, incluso empezando por él, porque él decía que todo parte desde nosotros como individuos, lo cual creo que es real. Y dice, yo examino diariamente mis propias creencias y supuestos, haciéndome preguntas sobre, por ejemplo, ¿qué es lo que me hace creer en lo que estoy creando? ¿Por qué creo en lo que realmente estoy creyendo en este momento? Pareciera un poco un trabalenguas, pero tienen una profundidad. Y también creo que además de que provoquen, también guardan foco. Nos apoyan a enfocar una conversación, nos apoyan en exposición, nos apoyan a poder concentrarnos. Y entonces ahí es donde yo te haría una pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que en este momento tú necesitas hacerte? Teniendo en conciencia tus resultados, tu vida, ¿qué pregunta? Porque también había un secreto que decía Einstein. Bueno, si tú me pones a resolver un problema en una hora y de eso dependiera mi vida, 55 minutos de ese tiempo los emplearía en poder descifrar la pregunta correcta. Porque una vez teniendo la pregunta correcta, solo me llevaría 5 minutos poder resolverla. Entonces, si nos metemos en este supuesto, ¿cuál sería este punto para ti? ¿Cuáles son esas preguntas que el día de hoy tú requieres hacerte? Tú requieres tomar ahorita en tu vida, aunque te confronten. Y ahí viene una pregunta. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos mejores preguntas? ¿Por qué sí tienen tanto valor? ¿Cuál es la razón por la que como seres humanos no nos enfocamos a preguntar? Uno, ya vimos que podemos tomar la parte de manera muy genérica el sistema educativo. Dos, podríamos estar conscientes de que la vida actual no nos invita a la reflexión, a tener espacios, a tener conversaciones, la velocidad. Tres, la necesidad de querer cambios inmediatos, aspirinas que nos quiten rápido el dolor de cabeza y aún socavando o queriendo guardar efectos que pueden ser a largo plazo, pueden ser peores. Por aquí vi en el chat que hay algunas preguntas. Dice Selene, voy a hacer un stop aquí. Sería increíble seguir preguntando cómo cuando éramos niños.
pero vamos perdiendo la costumbre. Personalmente estoy más acostumbrado a decir qué hacer en vez de preguntar. Claro, eso es el N. Porque es incluso una forma de liderar, que yo te invito, un ejercicio que te quiero regalar. Necesitas estar plenamente consciente de esto. La próxima conversación que tú tengas, enfócate en que solo hagas preguntas. No vas a decir nada, solo preguntas. El día de hoy yo trato esto con los líderes de organizaciones internacionales, donde les digo, la mejor forma que ustedes tienen para gestionar voluntades es haciendo preguntas, creando un contexto, creando esa comunión y desatando las mejores respuestas y soluciones ante un entorno. Muchas gracias por compartir. Erika, pero si las preguntas traen culpabilidad de fondo sobre, por ejemplo, qué es lo que he hecho, qué me ha hecho estar hasta aquí. Muy buen punto. Si traen culpabilidad, es algo que yo te invito a que no dejes de preguntarte de dónde viene esa culpabilidad, a dónde te está llevando, qué quieres hacer con tu culpabilidad, qué te haría liberarte de la culpabilidad. ¿Te funciona? ¿Te sirve? Ojo, vamos a ver ahorita más adelante en las estructuras hay una arquitectura de preguntas, cómo las preguntas pueden incluso, yo lo digo, son como sables, son armas, o nos ayudan a crear y a transformar, o nos pueden ayudar del otro lado a manipular el pensamiento de alguien o a tratar de manipular, dar consejos, de manera muy sutil. Y también tenemos que ver la calidad de preguntas que nos estamos haciendo. ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición te estás preguntando con culpa? ¿Y para qué lo haces? Serían preguntas que yo te invito a que sigas. Eduardo, el temor a no hacer buenas preguntas, la vulnerabilidad al juicio, los demás, el escarnio. Por supuesto, Eduardo. Y esto es desde chicos, ¿eh? Pareciera ser, oye, vas a preguntar. No, no sé, pareces tonto. Pareciera ser que el no sé, hay un juicio muy grande como comunidad que tenemos y que ya se está revirtiendo, que el no sé es carencia, es una necesidad, cuando realmente he aprendido a través de este camino de desarrollo personal que el no sé es un espacio lleno de significados, que aún yo todavía no conozco, no puedo ver ni entender, pero que están ahí para mí cuando esté preparado. Entonces el no sé es una oportunidad, sobre todo como coaches, hablando ya un poquito más a las personas que nos dedicamos a esto, cualquier pregunta desde la curiosidad genuina que tú tengas sobre el otro puede ser el escalón más grande. No hay preguntas tan elaboradas. De hecho, una de las características de las mejores preguntas es que sean simples. Carlos, me enseñaron a preguntar para entender, pero me callaron cuando confrontaba. Eso es increíble. Incluso pudiera ser que cuando el papá preguntaba, el hijo preguntaba al papá, el papá pues lo acallaba. Le decía, aquí el único que da órdenes o hace las preguntas soy yo. Imagínate el día de hoy que puedas hacerle eso a un ser humano. Entonces, como hemos venido diciendo, yo creo que es una forma de estar en el mundo, el ir preguntando, de liderar, de incluso ser padres, de incluso ser amigos, de incluso ser hermanos de alguien. Eduardo, preguntarme me desafía a responderme. Saberme de este conocimiento me hace más responsable de mí. No siempre es cómodo, no, completamente. No es nada cómodo poder formularnos las preguntas. Entonces, vamos a la siguiente parte de esta reflexión. Culturas de preguntas o de respuestas son las llaves que abren las puertas y desafían, son cimientos para construir historias de futuro. Esta parte me encanta. Yo creo y he compartido con varios coaches en la ICF y con otros colegas. Me preocupa que los coaches estemos preguntando más del pasado que del futuro, porque el coaching se teje en el futuro.
Y eso no se nos debe, del presente al futuro, eso no se nos debe de olvidar. Y las preguntas, los científicos lo que hacen es eso, poder tener las preguntas necesarias que los lleven a descubrir, a anticiparse y a crear el futuro que quieren. Y el día de hoy incluso directores en empresas no están desarrollando esa sensibilidad especial que se requiere para conectarse con el futuro, así como se requiere una sensibilidad, especial para conectarse con el pasado. Pero nosotros somos acompañantes de las personas en lo que quieren crear, en cómo se ven en 5 años, qué quieren que pase, cómo quieren que evolucione su vida. Esas son preguntas hacia adelante. Y nosotros es la materia prima con la que trabajamos los coaches. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Ya compartimos el rol que guardan las preguntas en la comunicación, ya compartimos el valor que tiene el preguntar, ya compartimos cuáles serían algunas de las causas por las que no hacemos mejores preguntas, y ahora vienen los ingredientes. ¿Cuáles son aquellos ingredientes? Evidentemente es una escucha activa, estar en presencia, estar para el otro, con todo y mis juicios y mi conversación privada, estar para el otro, bajar el volumen y poder adentrarme. La curiosidad es fundamental. Yo no sé si ustedes recuerdan cuál es la definición de curiosidad, y esto de la curiosidad se habla muy poco en los espacios de coaching, cuando creo que es la esencia de ser curiosos. Y esta curiosidad se define como ese deseo de conocer o de saber algo sin que forzosamente tenga que conocerlo, sin que haya un interés que me beneficie o me dé algún resultado negativo en mi vida. Y esto es clásico. ¿Por qué se hacen los embotellamientos en la carretera cuando chocas? Cuando choca alguien. Porque en verdad, no sé si te ha pasado, a mí es, la verdad, está incluso cuando he ido en familia me dicen, oye, ándale, avánzale, pero ahí va la curiosidad. No se trata de mí, no sé qué pasó, pero entonces es como de, oye, ¿qué habrá pasado? Híjole, ¿qué sucedió? ¿Quiénes están? De una manera genuina. Y entonces los espacios en donde intervenimos los coaches, creo que más que el pretender que el otro ahí mismo encuentre las respuestas, es que sea un espacio en donde le podamos hacer preguntas para llevar. Me acuerdo, te comparto un poquito de mí, yo hice un cambio, ahora le llaman después de 10 años a esto, yo fui un shifter, de estas personas que estudiamos algo y después nos dedicamos a algo completamente diferente. Yo estudié la carrera de leyes y me dediqué a la abogacía como 8 años con una especialidad en derecho mercantil. Y cuando yo se atraviesa el coaching por mi vida, dije, no, de aquí soy, a empezar desde cero. Hubo un entrenador que me hizo una pregunta y me dijo, en el fondo, ¿tú qué andas buscando en el coaching? ¿Para qué te trajiste hasta acá? Incluso con el ánimo de dejar todo lo que has formado hasta ahora en tu vida profesional. Y yo recuerdo que ahí, en esa conversación, él me pudo ofrecer el espejo de que yo precisamente andaba más como un nowhere, como intentando explicar todo, demostrar que yo sabía todo, incluso de mi propia vida. Y cuando llega esta pregunta y me dijo, oye, ¿qué pasaría si en esta etapa de tu vida, hace 10 años, te dedicaras más allá de responder a preguntarte y dejar que solitas vayan apareciendo las respuestas? Para mí fue un breakthrough increíble.
y, y pude encontrar cosas muy valiosas para mi desarrollo y para mi creación de lo que serían los próximos 10 años. Y ahora poder tener el privilegio de estar aquí contigo, compartiendo. Entonces, yo creo que estas son los ingredientes básicos que se requieren: estar en presencia, estar conectado con el otro, poder tener una escucha activa, que incluso las preguntas, como lo dije antes, te pueden apoyar para entrar en la escucha, para verificar si eso que tú estás escuchando es realmente a lo que se refiere tu interlocutor, y que realmente salgan preguntas también de ti, desde aquí, no desde acá. No sé si te ha pasado, y te invito. Hay veces que he modelado sesiones de coaching en donde, terminada la sesión, terminado el ejercicio, me preguntan: oye, pero ¿cómo se te ocurrió esa pregunta? Y yo digo: ¿cuál pregunta? Hay veces que ni siquiera registro la pregunta. No la estoy pensando, la estoy sintiendo. Y el único que puede decidir si es poderosa, si es catalizadora una pregunta, no somos nosotros, es el cliente. El cliente, nuestros clientes y a las personas a las que acompañamos son nuestros grandes maestros. Son los que van a decir realmente en qué nivel realmente de desarrollo como coaches estamos y en torno a las competencias. Entonces, estos son los ingredientes. Ahora, ¿cuáles podrían ser la arquitectura de las preguntas? La arquitectura de las preguntas, pues se han hecho muchas encuestas a través y he tenido oportunidad de estar en algunas de ellas, con alumnos, con personas del desarrollo personal, con coaches, con psicólogos. Eh, por lo menos he encontrado algunas características que sean cortas, que sean simples, que evoquen o que disparen un futuro o un valor más grande de lo que se está hablando, que puedan apoyarte a proyectarte en el futuro, que si bien pueden ser formulados desde el mismo nivel de conciencia, te confronten y te saquen de tu zona de confort para resolverla en un nivel diferente de conciencia. Y que no solo se centren en los problemas. Es bien importante esto, y ahorita voy a poner algunos ejemplos. Por ahí en el chat dice Erika: ¿qué pasa si no se quiere responder? ¿Se puede dejar en el aire la pregunta? Por ejemplo, alguien que no habla mucho. La pregunta es el dardo. Tú no puedes obligar a alguien a que te responda. Las sesiones de coaching no es un interrogatorio. No puede ser así. Es más, yo te voy a ser honesto, yo te plantearía el supuesto diferente. ¿Qué haces cuando estás con tus clientes, que estás en una sesión y apenas estás terminando la pregunta y ya te están respondiendo? Y apenas termina la pregunta y ya te están respondiendo. Yo les digo: a ver, esto no es un juego de ping-pong. No, yo no te estoy lanzando bolas para que me las regreses. Deja que entre. Por eso mencionaba, Erika, las preguntas para llevar. La sesión de coaching creo que debe de ser un terreno para que el otro se lleve las preguntas. Para que como dardos den. Y a veces no dan en la sesión. O a veces no estás en la conciencia de que dieron en el blanco. Es tiempo después, incluso hasta del proceso. Incluso hay clientes que me han hablado, ya terminó el proceso, y me dicen: es que recuerdo que me lanzaste esa pregunta. Y el día de hoy te comparto que puedo ver esto. Ya entendí para qué llegó esa pregunta a mi vida. Esto es como los libros. ¿Qué es primero? ¿El libro te escoge a ti o tú escoges el libro? La pregunta llega a ti. Ahora hay que darlos, hay que ir a la librería, hay que meterte, hay que adentrarte.
Porque si no hacemos eso, entonces podríamos, como decía Sócrates, vivir una vida no indagada, pues es preferible no vivirla. Desde su punto de vista es no la vivas, ¿para qué la vives? El proceso de coaching tiene una fortaleza muy grande, filosófica. Incluso en la ilustración, Kant, con toda esta, y Voltaire, con toda esta filosofía de la ilustración y del camino de las luces, en el fondo lo único que era es, sabes que hay que apoyar a otros a que tengan el valor de aprender por sí mismos y que dejen de estar dependiendo de alguien. Pero eso va a venir cuando tengamos la capacidad y el hábito y la costumbre de preguntarnos, de juntarnos con otros para que nos pregunten y poder expandirnos. El día de hoy nos hace falta tanto eso. Y creo que tenemos una oportunidad muy grande. Ahí las personas del coaching y las personas que nos dedicamos al desarrollo personal. Es el día de hoy cuando requerimos más hacer una diferencia en el mundo. Entonces, en esta misma arquitectura, yo te propongo que hay que darse cuenta si la vas a formular. Porque fíjate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en tu equipo de trabajo siempre tus reuniones son a determinada hora, pongamos a las 10 de la mañana, y van 10, 20 y apenas han llegado la mitad de los miembros del equipo. Dependiendo la pregunta que formules es lo que vas a encontrar en la respuesta. Y es lo que quiero invitarte a que reflexionemos. Una manera de preguntarle a tu equipo, estando dentro del problema, sería, ¿qué hacer para que la gente deje de ser impuntual? Ahí estás dentro del problema, para que deje de ser impuntual. Una forma de plantearlo desde el objetivo, es decir, ¿cuál es el enemigo que estoy enfrentando? Pues la impuntualidad, que es lo que quiero que sean puntuales. Entonces cambia la pregunta. ¿Cómo hacemos para que todos podamos estar en tiempo y en forma? ¿Cómo podemos hacer para que todos estemos puntuales? ¿Te fijas? Ya cambió el contexto. Y otra de las cosas otro punto es desde la manera conductual. ¿Qué creen ustedes, equipo? ¿Qué es lo que está motivando la falta de puntualidad en nuestro equipo? Si te fijas, son tres esferas completamente diferentes. Preguntar desde el problema, preguntar desde el objetivo y preguntar desde la conducta. Esto es la parte de la ciencia. Preguntar es un arte, sí, pero también es una ciencia. Y hay que tener en conciencia la arquitectura, la estructura mínima que se requieren. ¿Qué voy a provocar con esa pregunta? ¿Qué es lo que quiero crear con esa pregunta? ¿Qué es lo que me va a dar esa pregunta si la lanzo? Entonces aquí es cuando entramos a preguntas. Hay diferentes tipos de preguntas. Las que son abiertas, las que son cerradas, las que son de verificación y las que engloban una profundidad. Ejemplo, las que son abiertas, ¿para qué son? Para que el otro se desplaye. Es más, yo ahorita te puedo preguntar un ejemplo de una pregunta abierta, a ver si me pueden escribir ejemplos de preguntas abiertas. ¿Cuál se te ocurre? ¿Qué pregunta abierta recuerdas que te impactó? A mí una que me impactó es ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas sobre ti? ¿Qué vas a hacer después de este webinar? ¿Qué vas a hacer después de este webinar? Sí, ¿qué piensas sobre ti? Yo creo que esas dos, si bien son abiertas, también pueden ser como para extraer información.
que es una conjugación que continuamente se da. Todas es con el fin de extraer. De ahí que las abiertas puedan ser abiertas y con el objetivo de sacar información o con el objetivo de ir profundo con la persona. Igualmente las cerradas. ¿Cuáles son las cerradas? Las que nos llevan a una respuesta muy concreta. Ejemplo, ¿estás añadiendo valor a tu familia el día de hoy? Pues o es un sí, o es un no, o es un no sé, o es un más o menos. Pero si te fijas, va muy focalizada. Te cierra, no te abre. De verificación. Es bien importante porque las de verificación tienen dos cosas: extraer información y que tú como como una parte de la conversación como coach o en tu vida en general, puedas estar verificando si eso que el otro dice tú lo estás entendiendo y tú estás en esa presencia, en esa conexión con el otro. Cuando tú le dices, cuando vas a sacar información, no es lo mismo, bueno, que tú preguntes, ¿cuál es el monto de tu facturación este mes? A que tú seas ambiguo y le preguntes, ¿cómo andan las ventas? Si tú le preguntas a alguien, a un gerente de ventas, ¿cómo andan las ventas? Él por supuesto que te va a contestar con algo con su juicio. Bien, pero puede ser ese bien con fundamento en qué. Si a lo mejor en su cabeza dice, bueno, pues es que yo ando arriba de un 70%, voy al 70% de mi meta, pues puede ser que para él eso sea un bien, pero hay que preguntarle a su jefe. Ahora, no es lo mismo preguntar cómo andan las ventas a cuál es el monto de facturación que has tenido el último Q. ¿Verdad que cambia? Y también las de verificación nos ayudan, como decía, a estar en sintonía y a utilizar el lenguaje de nuestro cliente. Ejemplo, cuando dicen, sí, el cliente te está narrando, dices que yo pienso que en mi equipo, a mi equipo le falta rendimiento, le falta desarrollo. Oye, ¿tú qué entiendes por desarrollo? Cuando me dices que le falta desarrollo, ¿qué te refieres? Porque, ojo, yo puedo entender por desarrollo y específicamente un coach que nos dedicamos a esto, algo muy vasto y profundo, a lo que nuestro cliente puede estar comentándonos. El estar preguntando los significados del cliente es de las cosas más poderosas, porque era una metodología, esa era la que utilizaba específicamente Sócrates. Y hablas de conciencia. ¿Para ti qué es la conciencia? Hasta llegar al punto en que dejaba ver su ignorancia, pero no por él, sino por las preguntas mismas. Y no estamos acostumbrados a preguntarnos nuestros propios conceptos. ¿Sabes por qué no? Porque me voy a saltar un poquito más acá. Ahorita regreso a esto que lo tomo de la programación neurolingüística, porque mira este slide. En este slide lo que ocurre es que nosotros como personas tenemos una estructura profunda de comunicación y tenemos una estructura superficial. ¿Qué es lo que ocurre? Sería muy tardada la conversación entre dos personas si nosotros estuviéramos en todo momento esbozando nuestra estructura profunda y a qué nos referimos con todos los significados, creencias y modelos de referencia que tenemos en la mente, andárselos explicando a todas las personas con las que interactuamos. De ahí entonces que en la comunicación lo que hacemos son tres cosas: o generalizamos, o seleccionamos, o distorsionamos nuestras cosas en nuestra comunicación para llevarla a un nivel superficial y entonces en ese nivel ser prácticos y pum, 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 y listo. Y ser tan ambiguos o ser tan concretos, pues eso depende.
Ahora, lo interesante, nosotros que nos dedicamos a esto, es que podamos llevar con la conversación, podamos ir de una transformación 4 a una transformación 1, lo que le llamamos la ontología del lenguaje, de ir a los niveles de aprendizaje y lanzar preguntas y que el otro pueda verse desde su ser y no tanto desde su hacer o desde el tener. Pero para eso también se requiere una sensibilidad de poder hacer preguntas que cuestionen estas ambigüedades de las generalizaciones, elecciones, distorsiones. Muchas veces no estamos entrenados para hacer preguntas y desarticular creencias. Ahora, ¿a qué me refiero con que son las generalizaciones? Son afirmaciones universales y los juicios de cómo interpretamos el mundo y creemos que como yo lo veo es como es y como todo el mundo lo ve. Todos los mexicanos todos los mexicanos somos malinchistas. Esa es una generalización. Y ya me ahorro el hecho de yo ponerme a preguntar, a exponerte todo en mi estructura profunda, lo que me lleva a pensar que todos los mexicanos somos malinchistas. Me lo ahorro. Y entonces nada más te digo, en una estructura superficial, una generalización. Una selección. Pásame esto, pásame eso, ándale, pásamelo. ¿Pasarte qué? Son supuestos imprecisos, sujetos imprecisos. Es que él, el del otro día, el que vino, nos dijo que, ¿quién? ¿A qué te refieres? Las elecciones también son contextos no especificados y son evaluaciones que no tienen un fundamento y que solo son nuestras percepciones. Es que a la selección mexicana le hace falta mucho desarrollo en la técnica. Eso sí, pagan mucha lana. ¿Fundamento en qué? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo sabes? Y las distorsiones en el lenguaje son los relatos víctimas. Es que él me hizo, como dice la canción, ¿no? Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él, no yo, él, ella. Relatos victimizantes, pensando que solo es la responsabilidad, poniendo nuestra responsabilidad en manos de otros. Las distorsiones también nos llevan a saberle leer la mente al otro. Es que mira, fíjate, Francisco, que cada vez que entro a la oficina de Carlos, Carlos me odia. A Carlos yo no le caigo. ¿Por qué? Fíjate cómo me mira. Esa mirada es porque yo no le caigo bien. Wow, ¿desde cuándo le lees la mente a Carlos? ¿Desde cuándo estás dentro de Carlos para saber que te odia con una mirada? Y por otro lado, también las distorsiones de lo que llamamos opiniones encubiertas, ¿no? ¿Se acuerdan aquel anuncio de, es que el amigo de mi primo piensa que, tiene que? Entonces, como coaches, nosotros tenemos que estar continuamente a la escucha de cuando una persona, uno de nuestros clientes, está manifestando una generalización, una selección y una distorsión para poder acompañarlo a que se dé cuenta de algo que probablemente no es muy consciente. Esta estructura profunda tiene que ver con algo que yo tomo de la programación neurolingüística de Grinder y de Blander, que son los niveles lógicos de pensamiento y que yo lo tomo como para dar una guía de potenciales preguntas, ¿no? Desde lo consciente, desde lo superficial, el cambio frecuente, pues cuando estás indagando en el ambiente, el cómo, cuándo, dónde, quién, el comportamiento, oye, cuál es la conducta, qué comportamiento tienes, qué acción te llevó a resultado, cómo lo hiciste, ya a un grado más elevado de capacidades, de estrategias.
y empiezas a desafiar. El por qué, ojo, y el para quién abren dos caminos diferentes. Y esto sí lo quiero hacer bien. Esto es muy técnico. Por lo menos yo a mis alumnos, y desde que aprendí esto dejé de usar el por qué. Si bien es cierto, el por qué puede llegar a un nivel de profundidad muy grande, también ocasiona que las personas suban la guardia. Esto es como una esgrima. Entonces, el otro ve que viene el sable y se pone en guardia y se protege. Generalmente es para evadir, para contestar a bote pronto, para no responsabilizarse. Es bien importante el uso del por qué y el para quién. Y si se fijan, ya vienen en niveles más inconscientes, niveles de creencias, niveles de identidad, de genoma de la persona. El por qué, el quién. ¿Quién eres tú cuando estás frente a tus alumnos? ¿Qué tipo de persona eres cuando estás con tu pareja? Si me explico, ya vas a que el otro se voltee a ver y diga, caray. Y a nivel de misión, a nivel espiritual, proyectar un sentido, esto también es en las organizaciones. Es también el ¿para qué? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué quieres convertirte en coach? Cuando conté esa pregunta me di cuenta que estaba sanando algo, intentaba sanar algo en aquel momento y que yo no tenía los recursos necesarios en aquel momento. Mi carrera estaba muy alejado de eso y me di cuenta que era para eso, pero de pronto también me di cuenta que era gracias a eso que yo quería sanar, también era una oferta de mí hacia el otro, de poder decirle y bajar y decir, sí, yo ya he bajado y le he rascado, pero ahora el punto no es tanto que sea a través del coaching. Creo que necesitamos ser futurólogos y los vehículos que nos llevan a eso como magos para poder acompañar es que nosotros seamos sensibles primero con nuestro propio futuro y los vehículos más poderosos son las preguntas. ¿Me da miedo? Sí. Julián, ¿cómo ves tu vida en 10 años? Sí, de pronto yo puedo desatarme y contestar, pero también sé que en el estómago se me mueve algo, porque es algo que digo, ay, de pronto no lo estoy viendo, y si estoy loco, y si me juzgan, y si no es cierto, y si fallo, ¿y qué importa? Pero las veces que he tenido la valentía de hacerlo, a lo mejor no precisamente en 10 años, en 3, en 4, han llegado a esas realidades. Y por eso es tan poderoso el coaching, porque habla de nuestra evolución, de cómo preguntarnos y de tener un acompañante, ser ese espejo para ellos. Bueno, pues pandilla, hasta aquí cómo vamos. Ya es la 1 en punto. Arrancamos un poquito con un tiempo, unos minutos después. Entonces me gustaría más allá, pues saber si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún compartir. Dice Manuel aquí, gracias Manuel, ¿hay alguna técnica o formulario para armar una pregunta desde el punto de vista de la estructura de la misma? Bueno, sí, así de bote pronto que yo encuentre un formulario, no. Hay estructuras la estructura de la pregunta más bien, que es lo que yo denomino, es la parte científica, es la categoría que se hacen de las preguntas, cuál es el enfoque que se les quiere dar, y yo por eso compartí, Manuel, los niveles lógicos de la programación neurolingüística de pensamiento, porque a mí me han apoyado mucho a poder ver en qué nivel estoy planteando mis preguntas y cómo llevarme desde una estructura superficial y poder ahondar en una estructura
muy profunda con mis clientes y con las personas con las que interactúo. ¿Nos pueden compartir la presentación? Celia, eso yo no tengo problema, con mucho gusto. Si ahí se la puedo dejar a Sara y compartir, bienvenido. Eh, por acá vi en el chat. Jorge, ¿cómo consideras que se pueden implementar para ventas las preguntas catalizadoras? Uy, esa es una gran pregunta porque aparte creo que vender es un arte. Lo es todo, Jorge. O sea, realmente creo que hay una diferencia de ser un vendedor de tiendita, del que nada más va y abre su muestrario e incluso ni habla los productos creen que hacen todo hasta volverte realmente un líder en ventas, en negociación. Ahora ya hay paradigmas que se están cambiando, derivado de preguntas. ¿Para ti la venta es un cierre? No, para mí no es un cierre. Es es un abrir. Hay que ser abridores, no cerradores. Abridores de negocios, de alianzas. Entonces, claro que hay preguntas y yo ahí sí a propósito, cuando he estado en posiciones netamente comerciales, como la última que tuve, que fue director de una comercial regional en una empresa de tecnología, pues prácticamente allí mi modelo de indagación de identificar la necesidad real de mi cliente con las mejores preguntas ya no le llamo, ayúdenme a ponerle nombre a eso, ya no es un brainstorming, no es una lluvia de ideas, es una sesión de fabricar preguntas. He estado buscando así como brainstorming, a ver qué se les ocurre. ¿Qué más? Pregunta, me desafía a responder, ok. ¿Qué piensas? Sí. A ver, ¿habrá repetición de este webinar? José, muchas gracias. Pues no sé, yo por ahí le preguntaba hace rato si lo van a grabar para poderlo poner a disposición de la pandilla. Creo que sí. Y si no, con mucho gusto yo en otra ocasión puedo estar con ustedes. ¿Cómo consideras que se pueden? Ok. Julián, ¿te arrepientes de haber tomado la decisión de cambiar tu vida a 180 grados? Erika, gracias. No es 180 grados, yo creo que fue más de 360 grados. Y te lo quiero compartir como me lo siento. Desde los 6 años, yo dije que quería ser abogado. Y en esta parte que voy a narrar, se pueden reír. Cuando yo era de los niños que recuerdo que estaban más claros en la profesión, desde la secundaria y la preparatoria, incluso mi ánimo no era tanto el litigio, mi ánimo era la política y llegar a ser presidente de la República. Entonces, bueno, no sé si te responde algo de eso, si se requiere mucho valor, sí. Inicié en una profesión como es el coaching desde cero, a los 28 años, el día de hoy, a los 27, el día de hoy ya estoy a unos días de cumplir 37, pero no me arrepiento, al contrario, creo que es mi manera de estar por el día de hoy en el mundo. Este webinar quedará grabado en YouTube, Facebook de la asociación, ok. Question Factory, wow, muchas gracias, qué buen nombre. Sería genial compartir un nuevo espacio contigo. Muchas gracias. Al contrario, Eduardo. Gracias a ustedes por estar aquí con todo, pues con todo su escucha, su presencia, con sus ganas. Julián, ¿tienes algún libro que me pueda hablar más de las preguntas? Me interesó mucho. Pues sí, te puedo ofrecer uno. Uno que te tengo que decir, se está vendiendo como pan caliente, es El arte de hacer preguntas, de Mario Borginio. Creo que trae el método socrático muy bien establecido y cómpralo. Es más, creo que ya está hasta en Samos. Creo que el hombre le mete sustancia. No es nada más un librito. Por ahí también John C. Maxwell tiene uno que es Los buenos líderes hacen grandes preguntas y habla desde otro enfoque de las preguntas. Entonces,
Listo. Pues no sé, no sé si, ¿qué se llevan de este espacio? Me gustaría, si me pueden compartir. ¿Cuál certificación, Iván, prefieres y por qué ICC o ICF? Híjole, pues no, no me gusta. La verdad es que eso es muy buena pregunta. No es de preferencias, Iván. Yo todo lo que sume al desarrollo personal me interesa, siempre y cuando sea con fundamentos, con sustancia, que tenga un real interés en el otro. Creo que las dos son muy valiosas. Yo en aquel momento, pues me fui por la ICF porque era lo único que, o me fui llegando a las personas que estaban metidas en la International Coach Federation. El día de hoy soy de las personas que ostenta una credencial professional, que es complicado de obtener. Me da mucho gusto, me estoy preparando para el máster, sin embargo no llevo prisa. Mi objetivo es servir a la gente, a los otros. Entonces, de ahí, sea coaching o he tomado otro tipo de disciplinas, me encanta. Y también, por supuesto, valoro mucho a las personas que lo hacen. Manuel, estoy en proceso de certificación y tus aportaciones me relajaron bastante sobre el examen. No te preocupes. El que nada sabe, nada teme. Carlos, gracias Julián por tus enseñanzas. Es un gusto y enriquecedor escucharte. No, hombre, gracias a ti, Carlos, por ser el nivel de tipo que eres, el rockstar que eres. Algún día quiero llegar a ser como tú, te lo digo abiertamente, por también involucrarme, darme este foro y esta oportunidad de seguir sumando en la pandilla. Erika, te podemos contactar posteriormente. Por supuesto, si me gustan escribir, mi correo es julian.robles@luminecoaching.mx. Lumine con E al final. Lumine Coaching, ahorita lo escribo. Y pues yo me dedico prácticamente a acompañar a personas, organizaciones, facilitando espacios de aprendizaje, eh, dando mentoría para las personas que también quieren obtener una credencial. Pues tengo también una certificación coaching de Leader as Coach, en donde mezclamos las 6 competencias del coach, las 11 competencias del coach que vienen en la ICF, con las 6 competencias de vanguardia que se requieren para la industria 4.0 en el liderazgo. ¿Y qué tendrías que hacer diferente? ¿Me puedes dar un poquito más contexto? ¿Qué tendrías que hacer diferente para llegar a ser como tú, Carlos? ¿Qué tendría? Muy buena pregunta. Esa me la llevo, esa que sea para llevar, ¿no? Y bueno, pues yo encantado. Muchas gracias por la invitación, Sara, por permitirme conocerte, conocerlos. Y yo quedo aquí a la disposición en cualquier otro espacio que yo pueda seguir contribuyendo de la mejor forma. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todos. Respondiendo a sus preguntas, sí, este webinar va a quedar grabado. Este webinar va a quedar grabado en Facebook de la Asociación Mexicana de Coaching y en YouTube de la Asociación Mexicana de Coaching. Recuerden que, Julián, también tienes una página de Facebook, ¿verdad? Donde ellos... Sí, sí, perdón que te interrumpa, es Julián Robles, así me pueden encontrar, Julián Robles en Facebook. Así que síganlo, estén pendientes de nuestras redes sociales. Un gusto, Julián. Muchísimas gracias por ser parte de este primer webinar de la Asociación Mexicana de Coaching. Muchísimas gracias a todos. Este espacio, de verdad, muchísimas gracias. Lo enriqueciste bastante. Es un tema que generalmente casi no tocamos, lo de las preguntas. Muchas gracias por la interacción a todos. Recuerden que, bueno, todos estos webinars se quedan grabados en la página de Facebook, en nuestras redes sociales. Y bueno, no nos queda más que decir que darles las gracias nuevamente. Julián, un gusto tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío y pues les deseo todo el éxito en todo lo que estén haciendo el día de hoy y retarlos hacia el futuro a seguirse expandiendo.
como lo hizo Carlos. Con esta me llevo con esta preguntita me lanzo. Entonces, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto.